Bueno, buenas tardes, estimadas, estimados. Acá estamos nuevamente, después de un intento fallido de comunicación virtual. Bueno, sabrán disculpar los inconvenientes. Esto es un aprendizaje para todas y para todos, así que bueno, iremos ajustando a la medida que las cosas vayan, que el tiempo vaya transcurriendo. Queríamos comentarles algunas cuestiones. Bueno, nuevamente está todo el equipo, está Malena Damián por allí, Laura Barcia, y bueno, y quien les habla, María Corral. Queríamos comentarles un poquito algunas cuestiones que ustedes van a ver como novedades en la plataforma. Una de ellas van a ver que hay dos espacios, uno que tiene que ver con foro de dudas y otro con espacios de encuentro. Ya nos detendremos un poquito en cada uno de ellos. Hoy lo que vamos a hacer es grabar esta clase, digamos, presentando el primer tema que tiene que ver con la conceptualización de salud y esta idea de salud como un concepto polisémico. La idea es que, bueno, que de acá al jueves de la semana que viene ustedes puedan subir las dudas a través del foro de dudas que está en la plataforma, como les decía, pero queríamos realizar especial énfasis en el espacio de encuentro que tiene que ver con un espacio que nosotros vamos a destinar para que ustedes puedan contarnos e intercambiar un poquito en relación a, bueno, cómo están procesando todo esto de los medios para tomar correctamente, digamos, los cursos, la accesibilidad que están teniendo, ya sea a la conectividad o a dispositivos para la conectividad, u otro tipo de cuestiones que quieran comentarnos, que esté dificultando, o bueno, o en algunos casos quizás ustedes conozcan estudiantes, compañeros que directamente no estén pudiendo acceder. Se conformó un comité de emergencia en ISEF, que pretende coordinar con la universidad a nivel central para poder ir resolviendo estos inconvenientes, bueno, de forma colectiva. Así que no duden en escribirnos, en contarnos las dificultades que están teniendo, y veremos de ir, en la medida de lo posible, canalizando esas situaciones. No sé si las compañeras quieren agregar algo más en relación a esto. Sí, que de repente en esa misma pestaña también vamos a estar subiendo información sobre líneas de asistencia a disposición para situaciones particulares que puedan estarse dando, atendimiento a situaciones, no sé, van a ver ahí que la Facultad de Psicología desarrolló unas cuantas líneas de acciones que dan asistencia, teleasistencia, digamos, psicológica a personas en situación de discapacidad, situaciones de gerontología. O sea, hay como un montón de situaciones de violencia de género, violencia doméstica, atención a niñas, niñas y adolescentes. Hay algunas redes que ya están siendo armadas por parte de la universidad y otros organismos del Estado, que están dando atención a todas estas emergencias. Entonces, vamos a estar facilitando también el acceso, digamos, a esta información en el mismo espacio. De la misma manera, si saben que hay alguna información relevante que se nos esté escapando, también es bienvenida en este sentido. Por ahí. Quizás simplemente subrayar que en la plataforma va a estar toda la información que ustedes necesiten, y en ese sentido, bueno, todo lo que tiene que ver con la bibliografía, busquen, abran y escudriñen por allí, no, digamos, sean curiosos, curiosas, e intenten explorar todo lo que allí está subido, porque con todo lo que está subido en la plataforma vamos a estar trabajando, ¿no? Así que que bueno, que va a ser como en principio nuestro norte, nuestra hoja de ruta va a ser la plataforma EVA. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos un PowerPoint que vamos a ir compartiendo con ustedes, que también
va a ser como nuestra referencia para poder desarrollar la tarea de hoy, más allá que, bueno, obviamente esto está grabado, así que les va a quedar como material también para orientarlos en el estudio. El tema que teníamos para hoy tiene que ver entonces con la idea de la salud como un concepto polisémico. ¿Qué significa esto del concepto polisémico? Y bueno, en principio, que es un concepto que tiene distintos abordajes, que tiene distintas perspectivas y que tiene, por tanto, distintos significados. En este sentido, podríamos decir que básicamente dos disciplinas han aportado a poder como desentrañar esta diversidad de significados. Una de ellas es la antropología, y podríamos decir que la antropología, y más que nada la antropología clásica, se dedicó al estudio de los otros, ¿no? Digamos, de forma presencial, o a los contemporáneos del antropólogo. Y en este sentido, bueno, a esos otros que en algún punto pertenecían a culturas distintas de quien investigaba. Y allí entonces explorando estos otros distintos, en algún punto exóticos, en cómo, analizando en cómo estos otros pensaban la salud. Hoy hablábamos con Malena, porque estuvimos intercambiando con el equipo previo a esta presentación, y un poco ver por dónde, qué cosas profundizar y qué cosas traerles como para poder aclarar. Hasta esta cuestión de, bueno, de si el antropólogo en algún punto, cuando habla de la salud de esos otros, realmente está interpretando que esos otros hablan de la salud, o de repente esos otros ni siquiera tienen un concepto de salud, y lo que está haciendo es adjudicarle una categoría occidental a un grupo que en principio no tiene esa forma de conceptualización. Pero bueno, en principio podríamos decir que la antropología como disciplina se ha dedicado a, entre otros temas, de hecho hay una línea de antropología de la salud, a explorar esta cuestión de cómo se construye la idea de salud en otros pueblos. Por otro lado, la historia, y la historia ya no pensada únicamente como un devenir lineal y digamos, donde se establece un origen y se van desarrollando determinados hechos, ¿no? Que van construyendo ese devenir hacia un lugar que parecería como de perfección, podríamos decir así, vinculado a la idea de progreso, que es más una historia más clásica, sino la historia pensada como una arqueología, y acá para ustedes, para varios de ustedes, esta idea de arqueología quizá, digamos, lo lleve a alguna otra unidad curricular con la que estuvieron trabajando. La propia Educación Física y Salud 1 también aborda algunas perspectivas desde Foucault, en esta idea de que, bueno, que conviven en distintos momentos históricos varios discursos, ¿no? Y en relación a la salud puntualmente es así, ¿no? Podríamos decir que hay una conceptualización que es la hegemónica, que es la que prima en determinado momento histórico, pero eso no quiere decir que no hayan otro tipo de conceptualizaciones que son como, podríamos decir, secundarias, marginales, ¿no? Que están, pero que no tienen voz, que no se hacen escuchar, por decirlo de alguna manera. Entonces, pasamos a la siguiente, Male. Esta cuestión de que en algún punto, y por allí dice paradoja, ¿no? Por un lado, traer esta idea de que hay una diversidad de formas de pensar y de practicar, no es casual que está la palabra práctica ahí, de practicar la salud, pero también por otro lado, parecería que se impone y se ha impuesto una forma, y más a partir de la modernidad, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, una forma de pensar y de practicar la salud. Por lo pronto a nivel discursivo, ¿no? En tanto que las prácticas también son prácticas discursivas. Bien, entonces para nosotros era fundamental esto. Ustedes tienen un texto de Mamonde que está subido en la plataforma. Nos interesó mucho esta propuesta, más allá de que no tomamos el texto al pie de la letra, pero sí lo tomamos como
como un texto guía para problematizar precisamente la relación entre política, salud y cuerpo. Cuerpo, política y salud, como el orden que quieran darle. Pero bueno, estos tres conceptos, cómo de alguna manera están imbricados, cómo se van entretejiendo, cuál es la relación que existe entre los tres, y que bueno, y que desde la perspectiva que en la unidad curricular le vamos a dar, esto es fundamental, ¿no? Es como clave. Entonces, pasamos a la siguiente. En relación a la construcción de cuerpo, y esto para ustedes no es novedad, en tanto, digamos, es una idea que vienen trabajando ya en otras unidades curriculares. Suponemos que deben haberlo trabajado en gimnasia, deben haberlo visto en teoría del cuerpo, no sé, son las unidades curriculares y otras que se me ocurre que deben haber abordado esta idea del cuerpo como organismo, del cuerpo como una máquina, del cuerpo visto desde las ciencias positivas, esta cuestión del cuerpo como lo más natural del hombre. Por allí dice despolitizado, perdón, y quédense con eso, no lo vamos a desarrollar ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en algún punto esto va a tener que ver con ese nudo que estábamos hablando hoy del cuerpo, la salud y la política. ¿Cómo se construyó esta idea de cuerpo? Y por allí dice, bueno, la interrogante ¿es un concepto universal? Y para esto hay varios autores, pero algunos de los que ustedes ya deben haber visto es el texto de Le Breton. ¿Se acuerdan cuando Le Breton cuenta la anécdota del antropólogo que le pregunta a un integrante de un grupo de los canacos, le pregunta qué es lo más importante que el hombre occidental les acercó, les llevó, y este nativo, digamos, contesta lo que ustedes nos trajeron como novedad fue el cuerpo, ¿no? Fue la idea de cuerpo. Bueno, esto es un poco lo que a partir de distintos trabajos antropológicos se empieza como a desvanecer, que no existe una única forma de pensar el cuerpo, más allá de que la idea de cuerpo occidental, digamos que tiene su raíz como objeto de estudio, está en la teoría evolucionista. Esto lo vimos en Educación Física y Salud 1, ¿se acuerdan? Que le dimos, ¿no? Como bastante, estuvimos trabajando bastante el tema del evolucionismo y a qué nos llevaba esta idea de cuerpo que permanecía intacto a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Una única forma de pensar el cuerpo. Y en ese sentido, sí podríamos decir que el cuerpo es conceptualizado como algo universal. Y en la medida que este conocimiento, este saber se impone, bueno, parecería no darle lugar a otras formas de pensar el cuerpo, incluso la posibilidad de que hayan grupos humanos que no tengan una forma de dar cuenta de lo que los occidentales llamamos cuerpo. Bien, De no repente sé si ahí quieren agregar. ¿Cómo, no, Male? no, ahí pensaba también en traer esto que seguramente también vieron en Salud 1 el año pasado y que vimos en Salud 1 en otros momentos, que es la dimensión también histórica y el arraigo en el devenir de la ciencia en la época moderna, ¿no? Y en el lugar que el discurso científico empieza a tomar, en contrapartida a un discurso religioso que primaba anteriormente. Entonces, en ese desarrollo de la ciencia y de la investigación también, bueno, cómo se empieza a construir también esta idea del cuerpo-organismo, el cuerpo-máquina, ¿no? Que está fuertemente vinculado al proceso de industrialización, un poco para, nada, volver a esa contextualización que ya se hizo en esa asignatura y que vamos a seguir tomando en esta, pero que da lugar a esas ideas que venimos diciendo. Bueno, de repente, si pasás a la diapo siguiente, para ejemplificar esto que está hablando Malena, que está trayendo Malena, tenemos allí la imagen de un cuadro.
Laura, No, que yo quería esto de poder aportar un poco más respecto a la noción de cuerpo, que tiene que ver también con esta idea que a veces de las construcciones personales y sociales de lo que es el cuerpo. Entonces, que muchas veces un simple ejercicio de poner a pensar o a charlar qué es para mi cuerpo, qué es cuerpo, por ejemplo, para mis abuelos o para gente del interior o para gente de Montevideo, cómo esa imagen construida desde lo mediático, desde lo cultural, desde lo comunicacional, también incide fuertemente en esto de un cuerpo que sea, digamos, de derribar la idea de que el cuerpo es homogéneo o que debe ser un espacio de homogeneización de percepciones, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de que la experiencia personal de qué representa el cuerpo a cada uno también va a atravesar en cómo nosotros entendamos o no cuerpo. Hola. De alguna manera esta imagen, que bueno, que es un cuadro de época, fíjense, en 1632, estamos hablando del siglo XVII, pleno siglo de las luces, esto lo vimos también en Educación Física y digamos, empieza a gestarse, empieza a imponerse de alguna manera este discurso que, como dice Laura, si bien después pueden haber matices, de alguna manera va a pasar a ser el discurso que tome el lugar privilegiado, digamos, ¿no? Hasta ese momento, abrir un cuerpo era en algún punto profanar un espacio sagrado. Y bueno, y a partir del siglo XVII, ¿se acuerdan? La razón en el centro, ¿no? El desplazamiento del centro de Dios, y la posibilidad del desarrollo de la ciencia como la forma legitimada de acceder al conocimiento. Pasamos a la siguiente. Entonces, lo que intenta decirnos Le Breton es que, bueno, que el cuerpo no es una cosa dada, que no es una naturaleza en sí misma, que no es una esencia, sino que es una construcción simbólica, ¿no? Y en este sentido es necesario desnaturalizar el cuerpo. En la medida que lo desnaturalizamos, lo cargamos de todos estos sentidos de los que veníamos hablando hoy, ¿no? Incluso del sentido político. Por allí otras disciplinas que están interesadas en el cuerpo, puede ser la literatura, puede ser la ética o la estética, puede ser la pedagogía, la filosofía, es decir, otras disciplinas que no son única y necesariamente la fisiología, la biología, la anatomía. O sea, hay otras áreas disciplinares que empiezan a construir discurso en torno a lo que en el mundo occidental llamamos cuerpo. Estas imágenes que estamos viendo acá, lo único que buscan es como ejemplificar esto de cómo el cuerpo puede ser también pensado, esto que nosotros llamamos cuerpo, que los occidentales llamamos cuerpo, pueden ser pensados de otras formas por otros grupos o por otros pueblos humanos. Y entonces allí a la izquierda tenemos ese muñeco que es un ritual, un rito vudú, de pueblos de Haití, que tienen la creencia de que en la medida que pueden afectar el objeto, en este caso el muñeco, pueden afectar a su vez el cuerpo de la persona con la que se establece un vínculo necesario,
¿no? Entonces, no solamente se afecta en el sentido de sanar, sino en el sentido también de dañar. Entonces, como acá el cuerpo, el objeto cuerpo, podríamos decir, que representa, o sea, vuelve a presentar, representa el cuerpo de quien queremos afectar, ¿no? Positiva o negativamente. Entonces, esta cuestión que permea, ¿no? Del objeto al cuerpo y del cuerpo al objeto, ¿no? Esto es interesante. Por allí arriba a la derecha tenemos una mujer de Bali que está en trance, y esto tiene que ver con la incorporación de espíritus, de entidades sobrenaturales, y otra vez, ¿no? Distintas formas de pensar el cuerpo y de cómo este cuerpo puede ser habitado por distintos otros cuerpos que no necesariamente hacen referencia a una materialidad. Y esta otra imagen, que está también a la derecha, pero por debajo, es un ritual, una festividad africana, que en realidad lo trajimos porque podríamos decir que allí se desdibuja totalmente el cuerpo. No hay un cuerpo humano fácilmente identificable, ¿no? Entonces, como el cuerpo, lo que nosotros llamamos cuerpo, puede tener como muchas dimensiones, ¿no? Muchas formas de ser pensado. Bien, no sé si hasta acá, lo que les vamos a pedir, que todas las dudas, que todo lo que entiendan que, bueno, que no queda claro, ya que no tenemos la posibilidad del feedback, este ida y vuelta, que para nosotros es fundamental en esta unidad curricular. Quienes, bueno, cursaron Educación Física y Salud 1, bueno, todos en realidad, saben que si hay algo que priorizamos y ponderamos es la posibilidad del intercambio, y como eso no lo podemos hacer de forma presencial, les pedimos que tomen nota y que nos hagan todas las consultas que estimen necesarias. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, podríamos decir que la perspectiva, ¿no?, que tiene la sociedad occidental en relación al cuerpo, esto de pensar el cuerpo como una cosa, que decíamos hoy, como una sustancia, como la posibilidad de ser objetivizado, objetivado, ¿no? Tenemos por un lado el sujeto que investiga y el objeto investigado, y en este caso el objeto investigado es el cuerpo humano. Bueno, esta forma de pensar el cuerpo no es natural, también es una construcción simbólica, y también es una construcción histórica, y también devino en determinado momento de la historia o de las condiciones históricas de lo humano, ¿no? Para no hablar de la humanidad, de lo humano. Y no es casual, porque de alguna manera tiene que ver con esta sociedad expansionista, colonialista, que intentó en algún punto legitimar una forma de acceder al conocimiento, la ciencia, en desmedro y en deslegitimación de otras formas de conocer. Y esto no fue, podríamos decir, ingenuo, ¿no? Porque en algún punto esta deslegitimación de las formas de pensar de esos otros permitió la colonización, y en algún punto permitió la acción política sobre esos otros grupos humanos, ¿no? No es casual, y esto no es novedad para nadie, que hasta el día de hoy Europa extrae la materia prima tanto de América Latina como de África, y después nos venden los productos manufacturados. Bueno, esto no es casual, no es que ellos sean más inteligentes que el resto del mundo, simplemente que se fueron, ¿no?, generando determinadas discursividades que en algún punto justificaron estas accionares, ¿no? Y bueno, y esto tiene una explicación que es básicamente histórica. Bien, continuamos. Pasamos a la siguiente, Male. Sí, no, les pido un segundo porque no sé qué es lo que digo. Entonces, en tanto
en tanto construcción simbólica, la idea, esto que decíamos recién, ¿no? La idea de cuerpo no está aislada de otros conceptos. De hecho, esto tiene mucho que ver con la noción de arqueología de Foucault. Un concepto toma fuerza y toma sentido en la medida que articula también con otros conceptos propios de la misma discursividad. Entonces, ciencia, progreso, bueno, todo el proceso de la modernidad y la modernización tiene que ver con esta forma de pensar el cuerpo. Por aquí traemos una cita de uno de los textos que ustedes tenían para leer, precisamente este que intentamos comentar, desarrollar, presentar, que dice así: el hábitus corporal engrana al sujeto sujetándolo a la trama social y política, y cómo en la socialización se le instalan al cuerpo los principios de interpretación simbólica que dan sustento al orden social. En este sentido, ¿no? En que, en definitiva, lo que tiene que ver con el hábitus corporal no puede desprenderse, ¿no?, de esa trama social y política que de alguna manera se instala en el cuerpo, ¿no? Sí. Y esto es sí. Ay, Mari, no se dice y ahora te digo. No, y esto es interesante porque, digamos, dando un pasito un poquito más allá, podríamos decir que lo corporal afecta a lo social y lo político, pero también lo político y lo social afecta. Cuando digo afecta, hablo en el sentido de afección, de cuando uno ejerce un determinado poder, un sentido amplio, no de poder de forma negativa, sino en sentido amplio, digamos, ejerce un poder y de alguna manera modifica algo en el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el cuerpo afecta, ¿no?, lo social, lo político, pero también lo social y lo político afecta el cuerpo. ¿Qué vas a decir, Male? No, lo que iba a decir, que en realidad también está vinculado con lo anterior, con esta posibilidad de entender al cuerpo en este sentido, como construcción simbólica, y no necesariamente en ese orden que muchas veces se dispone, ¿no?, en esto del cuerpo organismo, del cuerpo como algo que está dado. Es también la posibilidad de ver, bueno, en tanto construcción simbólica y en tanto posible de ser observado desde distintas disciplinas, como decía hace un rato María Rosa, es que también van a estar legitimándose ciertas cosas y no otras. En este texto que mencionaba María del cuerpo, salud y política, sí, un nudo posible, una de las cosas interesantes que plantea el autor también es poder decir, bueno, en entender el cuerpo como algo dado, en esta naturalización, ¿no?, del cuerpo organismo, de alguna manera se entiende entonces que hay cosas que no deberían estar siendo justificadas, porque ya están entendiéndose como dadas. Y bajo esa misma lógica, entonces, como otro nudo posible para mí en esa lectura es poder decir, bien, y a la misma vez hay acciones que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con acciones que son en sociedad, acciones sociales, que se sostienen también sin justificación, ¿no? O sea, en la medida que yo entiendo que lo natural, que algo es que el cuerpo es algo, es una cuestión natural, y por tanto dada, y por tanto sin justificación ahí necesaria, lo interesante de ver es cómo ciertas prácticas sociales después se terminan construyendo bajo la misma lógica de pensamiento, sin una justificación posible. Lo que se llama determinismo biológico también en las acciones sociales. Y pienso, trayéndolo a lo que hablábamos hace un rato, en cómo, o en un ejemplo de esto, por ejemplo, a las relaciones de género o también a la división sexual del trabajo, que viene a configurarse a partir de un determinismo biológico dado, también una estructura que es moderna, que es fiel a un sistema que es el sistema capitalista, y que lo que configura es
una determinada, por ejemplo, división sexual de trabajo, como decía hace un rato, que constituye un entramado social a partir del cual hay quienes estarían habilitados o estaría legitimado que sostengan determinadas prácticas y quienes sostengan otras. Y esto significa también, sostener prácticas significa además sostener espacios, y significa además sostener participación en esos espacios, ¿no? Y acá entra esta configuración del patriarcado moderno que estaría implicando un espacio de lo público, de lo político, del acceso al conocimiento, de la discusión y demás, y un espacio de lo privado, de los cuidados, de la reproducción y demás, ¿no? Entonces, miren cómo de alguna forma, esto es estoy haciendo como una situación muy breve de esto, pero cómo en este entendimiento del cuerpo organismo y de un supuesto determinismo biológico ahí, lo que se termina construyendo muchas veces son acciones que tienen un carácter, acciones sociales que tienen también un carácter político y que entran también en la lógica de la injustificación, si se pudiera decir, o sea, de no ser justificada. Y que casualmente, está diciendo irónica porque no es casual, esto también tiene un relacionamiento dado con un sistema de producción, en este caso el sistema de producción capitalista. Sobre eso también podremos seguir, pero fundamentalmente, de repente ahí también poder decir, lo que generalmente queda invisibilizado en el sistema de producción es el carácter productivo de las acciones, por ejemplo, de reproducción y de cuidado del ámbito privado. Productivo en términos económicos también, como una de las bases sobre las cuales se puede sustentar un sistema económico. El famoso trabajo no remunerado, ¿no? Nada, como para ir desmenuzando también esto de los lugares a donde la construcción simbólica del cuerpo nos puede ir llevando en tanto sociedad, en tanto entre tejido relacional, y que tiene todo que ver con la cita que traía María Rosa en esta oportunidad, porque de alguna manera, bueno, mucho hay ahí de las construcciones, por ejemplo, de género y relacionales, las socializaciones, el ejercicio del poder, y demás, en los distintos ámbitos. Y cómo una cosa, esto afecta al cuerpo y a la misma vez genera un efecto productivo, ahora en términos Foucaultianos, y no en relación al sistema de producción, sino productivos en el sentido de que constituyen una forma de seguir reproduciendo un status quo, ciertas prácticas. No sé si fui clara. Lo que sí quería contarles es que estamos a 1 minuto de que esta sesión cierre, así que lo que voy a hacer ahora es darle cierre a esto. Tenemos 1 minuto, si alguna quiere decir algo, de repente tomar el minuto para hacerlo, puede ser, y volvemos a abrir otra sesión en la que podamos continuar con el tema. A mí me gustaría nomás tirar como un último punto de reflexión que tiene que ver con cómo la educación ha llevado como acción social, ha instalado también, ya ha reforzado esta imagen de cuerpo. Este cuerpo orgánico, esta idea de que somos la especie más evolucionada, que somos esa máquina perfecta a la que hacía alusión María Rosa, y sobre todo cómo pensar que las imágenes de cuerpo han sido construidas desde todo el proceso educativo, de alguna manera reafirmando que el cuerpo es una máquina, que somos un conjunto de órganos, la superioridad de lo racional, la separación positivista de la concepción del cuerpo y del ser humano, y sobre todo esto de pensar, bueno, además la hegemonía del cuerpo masculino sobre el femenino. Piensen ustedes cuando aprendieron biología en la escuela o en el liceo, cómo tuvimos siempre el cuerpo masculino y lo que pasaba en el femenino en contrapartida. Entonces, cómo las acciones educativas han tenido un correlato y han acompañado esta misma